Por eso ahora firmaba esta carta con el peso de esta autoridad dada por Dios, pero también con amor por la iglesia de Cristo. Luego vimos la mano de los falsos maestros. Ellos no enseñaban por amor, sino por manipulación. Nadie los había llamado y no buscaban la gloria de Cristo, sino la de ellos. Es decir, buscaban la aprobación humana. En otras palabras, eran orgullosos, pero también al mismo tiempo eran cobardes. Por eso Pablo dice que los obligaban a circuncidarse para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, no predicaban la cruz, la evitaban. Ellos enseñaban un cristianismo basado en obras, sin cruz, un evangelio sin costo. Y lo hacían así por temor al hombre y para agradar la carne. Así que estos dos versículos en el sermón pasado nos dejaron una pregunta profunda. ¿Qué sostiene mi fe? ¿El evangelio de la gracia, de la cruz de Cristo, o la mano de mi carne? Y hermanos, enseguida Pablo, como si estuviera subiendo una montaña, nos va a dar ahora los siguientes versículos que veremos hoy como la cima y que se desprenden de toda su teología, que vemos en todas sus cartas y en todo el Nuevo Testamento. Y para esto quiero empezar con una pregunta. ¿En qué te glorías como cristiano? Título de la serie, la conclusión de Gálatas, segunda parte. Título de este sermón, la cruz, la nueva creación y la paz de Dios. Vamos a verlo en 4 puntos. Número 1, la falsa gloria de los judaizantes, versículo 13. La única gloria del cristiano, versículo 14. La verdadera identidad del creyente, versículo 15. Y la regla del evangelio y la bendición de Dios, versículo 16. Punto número 1, la falsa gloria de los judaizantes. Síganme en sus Biblias, mis hermanos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los judaizantes, como ya dijimos, estaban motivados, número 1, por el orgullo religioso y número 2, por su cobardía ante la persecución. Pero había una tercera razón por la que los judaizantes querían imponer la circuncisión. Y esa era su profunda hipocresía. Y es que esta hipocresía, hermanos, es inseparable de la cobardía espiritual. Van juntas. Por eso Pablo desenmascara aquí el corazón de los falsos maestros. Y Pablo no lo hace con insultos, sino lo hace con la palabra, con la verdad. Es decir, que Pablo no los ataca por gusto, sino con la palabra, porque lo hace para proteger a la iglesia de esta mentira y herejía que tanto daño hace a la iglesia. Y por eso revela su hipocresía espiritual. Él dice, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, ellos exigen de otros lo que ellos mismos no cumplen. Son como Jesús describió a los fariseos, atan cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quieren parecer santos, pero ellos no quieren ser santos. Quieren imponer reglas, pero ellos no quieren obedecer a Dios. Quieren circuncisión, porque no quieren santidad. En otras palabras, los judaizantes ni obedecían la ley que exigían a otros, ni ellos vivían por el Espíritu. Eran incapaces de eso. Su religión era pura apariencia, un ritual externo para impresionar a los hombres y ganar prestigio. Y por eso Pablo expone la motivación real.
para gloriarse en vuestra carne. Ellos no buscaban la gloria de Cristo, sino la suya. No buscaban la salvación de las almas, sino el aumento de su reputación. Ni buscaban el bien de la iglesia, sino el aplauso de los hombres. Y mis hermanos, en estos tiempos sigue habiendo falsos maestros o falsos predicadores con este mismo patrón. Y son aquellos que miden el éxito del ministerio por números o por apariencia, en lugar de medirlo por fidelidad o por transformación, por crecimiento espiritual de la iglesia. Es decir, no buscan la madurez o la santidad del pueblo de Dios, sino buscan lo externo, satisfaciendo su carne. Pero mis hermanos, quienes así lo hacen, están en una religión de hipocresía y vanagloria, porque no buscan la gloria de Dios, sino la suya. Y los puritanos entendían este peligro. Thomas Boston escribió: el corazón humano puede convertir incluso las cosas de Dios, escuchen, en ídolos para su propia gloria. El corazón humano puede convertir incluso las cosas de Dios en ídolos para su propia gloria. Eso es exactamente lo que estaba pasando y lo que estaba advirtiendo Pablo. Y por eso la urgencia y la solemnidad y las letras grandes, porque estos obligaban a practicar la circuncisión como un símbolo religioso que se convertía en un trofeo humano, que satisfacía solo su carne, como si estuvieran queriendo coleccionar discípulos, como quien colecciona medallas. Ellos buscaban decir: miren cuántos convertimos, pero no buscaban verdaderas conversiones, sino conquistas o trofeos. No estaban preocupados por las almas. Esta es una advertencia de Pablo, y que debemos recibir con humildad y con un corazón dispuesto y alerta. Porque la religión falsa siempre intenta cubrir con apariencias externas el corazón corrupto. Por eso necesitamos estar vigilantes ante la hipocresía religiosa, escuchen, que puede haber en cada uno de nosotros. No estoy hablando solo de falsos maestros, sino también individualmente. Debemos estar vigilantes ante esta hipocresía religiosa, porque este es un pecado especialmente peligroso dentro de la obra de Dios. Así que debemos tener cuidado de vanagloriarnos aún en el ministerio, porque puede parecer piadoso, pero niega el verdadero poder del Evangelio de la gracia que transforma. Debemos estar alertas, porque nuestra carne busca aplausos, mientras que la cruz siempre hiere el orgullo. Por eso la carne la rechaza la cruz. Y el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3 que en los últimos tiempos crecerá este tipo de religiosidad. Personas con apariencia de piedad, pero sin una vida cambiada por Cristo. Apariencia de piedad, pero sin una vida cambiada por Cristo. Así que mis hermanos, como aplicación, escuchen. Número 1, la religión sin obediencia es hipocresía. Podemos conocer la doctrina correcta y aún así vivir vidas que niegan esa verdad. Mandatos que están muy claros en la palabra. Por ejemplo, Pablo nos manda a someternos unos a otros en el temor de Dios.
Y empieza con los matrimonios. Piensen en esto que les estoy diciendo. Podemos hablar de la cruz, pero no cargarla. Sin ser obedientes. Porque dice, maridos amen a sus esposas, y a las esposas les manda a sujetarse a sus esposos y respetarlos. Hay que explicarlo. ¿Qué hay que hacer? Obedecerlo, mis hermanos. Obedecerlo. El llamado es a examinarnos con honestidad. ¿Es nuestra fe solo externa o realmente transforma en nuestro caminar diario? Porque si venimos los domingos y nos peinamos y nos ponemos un bonito traje o un vestido y todo, pero el resto de la semana me vuelvo a poner mis trapos viejos y estoy hablando de mi carácter y mi antigua manera de vivir, eso es hipocresía. Eso es una fe externa, vana, hipocresía religiosa. Porque si vengo acá y me pongo así, me presento así, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿A quién quiero impresionar? A Dios no lo vamos a impresionar, ¿verdad? Debemos examinar la motivación, mis hermanos, porque esta revela el corazón. Porque no basta con hacer cosas que se vean buenas, importa por qué las hacemos. ¿Buscamos ser vistos o aprobados o admirados? ¿O buscamos que Cristo sea exaltado? La carne anhela reconocimiento, pero el Espíritu produce obediencia humilde. El Espíritu produce obediencia humilde. ¿Por qué? Número 2, el peligro de gloriarse en la carne sigue vivo, mis hermanos. Es una realidad. Sigue vivo. Porque hoy no pedimos circuncisión, pero ¿qué tanto nos enfocamos en lo externo, buscando reconocimiento o aplausos? Cuando deberíamos estar enfocados en ver si hay transformación en nuestro corazón. Por eso pregunto, ¿en qué te glorías como cristiano? ¿En tu carne? ¿O en la obra de Cristo? En tu corazón. Hemos visto la falsa gloria de los judaizantes. Ahora veamos la única gloria del cristiano. Versículo 14, síganme. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo ahora, como con una espada, mis hermanos, de doble filo, con una sola frase corta el comportamiento del creyente. Y nos declara cuál es la única gloria verdadera del cristiano. Pablo dice, la cruz de Cristo. Y noten que no dice, me gloriaré menos en mi carne. Tampoco dice, intentaré no gloriarme en mí mismo. Sino dice, lejos esté de mí gloriarme. Lejos de mí. Refiriéndose a cualquier cosa, persona o logro que no sea Cristo y que sea motivo de jactancia. Es como si dijera, de ninguna manera, o no sea así, que se me ocurra gloriarme, enorgullecerme en algo que no sea la cruz. Pablo lo dice como si la gloria humana fuera un veneno del cual deben mantenerse a kilómetros de distancia. El verbo gloriarme que usa Pablo viene del griego kauchomai, que se traduce como levantar algo para mostrarlo como motivo de orgullo, de jactancia. Y esta palabra puede referirse a un orgullo bueno o malo, dependiendo del objeto. En otras palabras, gloriarse o jactarse significa enorgullecerse profundamente o poner la confianza y el valor supremo en algo.
Y Pablo está diciendo que su única razón de orgullo y de identidad y confianza es la cruz de Cristo, no sus logros personales y mucho menos la ley. Por eso Pablo contrasta el jactarse en logros humanos con el gloriarse en el Señor. Y por eso enfáticamente dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y noten que dice la cruz. La cruz. La cruz, que para el mundo es vergüenza, para Pablo es gloria. La cruz que para los judíos era tropiezo y para los griegos locura, para Pablo era su único estandarte, su tesoro, su identidad. Vuelvo a preguntar, ¿en qué te glorías como cristiano? Pablo se gloriaba en el amor de Cristo en la cruz, y en eso se debe gloriar todo creyente, porque debemos recordar frecuentemente el amor electivo de Dios y de dónde nos sacó el Señor. Miren cómo dice 1 Corintios 1, 27 al 31. Escuchen, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, escuchen, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor no escogió a los más sabios, los más inteligentes, a los más poderosos, no, a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado, para que nadie se jacte. Mis hermanos, la cruz de Cristo anula la soberbia, acaba con ella, la pisotea, para que nadie pueda jactarse, sino únicamente reconocer que toda sabiduría y salvación provienen únicamente de Cristo. Es importante entender esto. Por eso Thomas Watson escribió, la cruz es el púlpito desde donde Cristo predica el amor más alto. Porque, mis hermanos, el alma que ha visto la gloria de Cristo en la cruz desprecia cualquier otra. ¿Has visto la gloria de la cruz? ¿Has visto la gloria de Cristo en la cruz, mis hermanos? ¿Has meditado en ello? ¿Con qué tanto pasas meditando en esto, mis hermanos? El apóstol Pablo no se gloriaba en sus viajes, ni en las iglesias que había plantado, ni en sus cartas, ni en su elocuencia, ni en sus dones, ni en sus visiones, en nada. No se gloriaba en eso, solo se gloriaba en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar donde Dios destruyó su orgullo. Ha destruido el Señor tu orgullo. La cruz es el lugar donde Dios destruyó su orgullo y le reveló su gracia soberana y salvadora. Por eso dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta frase, mis hermanos, es radical. Es algo radical. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y es que si entendiéramos esta frase y si la viviéramos, este mundo sería diferente. Este único versículo, si lo viviéramos con fe y con convicción. Pablo dice, la cruz ha roto el vínculo entre el mundo y yo. Como si dijera, no hay nada en el mundo que me atraiga.
así como Cristo me atrajo. El mundo ya no tiene poder para seducirme y yo, Pablo, ya no tengo interés en seducir al mundo. Piensen en esto, mis hermanos, porque la cruz no solamente nos salva, mata el orgullo, mata la vanidad, mata la necesidad de aprobación y mata la esclavitud a la opinión pública. Mata la carne que quiere gloriarse. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos separa del mundo. Recuerden, mis hermanos, como hemos visto en la clase, en la doctrina de la iglesia, somos la congregación de los llamados afuera del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido separados por Cristo, apartados para Él, llamados eficazmente por Él, por el poder de su Espíritu. Vuelvo a preguntar, ¿en qué te glorías como cristiano? Hay una historia de un corredor llamado Eric Liddell, que aunque nació en China, él era hijo de misioneros escoceses. Su vida incluso inspiró una película muy famosa llamada Carros de Fuego. A lo mejor los jóvenes nunca la vieron, pero a lo mejor los de mi rodada escucharon de esa película, incluso un tema muy hermoso, musical, instrumental. Y es que este hombre llegó a ser el hombre más rápido del mundo. Y se hizo famoso por un acto de convicción de fe en las Olimpiadas. Él se negó a correr los 100 metros planos. Era su mejor prueba, era su especialidad. Pero él se negó porque la carrera se realizaba en domingo, el día que él dedicaba a Dios, como todo buen creyente. Él era el favorito para esta prueba y su país entero esperaba que ganara. Ya saben cómo es la gente que busca los logros de otros para buscar reconocimiento también ellos, ¿no? Así como que nos queremos vernos a algún atleta famoso, es mexicano, y nos queremos colgar de eso, porque tenemos todos queremos ese logro, ahorita la selección, que gane, ya se metimos los campeones del mundo, porque tenemos eso, queremos colgarnos de nuestro orgullo, una medalla. Su país entero esperaba que ganara. Pero cuando Eric vio que la carrera sería en domingo, tomó una decisión que sacudió al mundo. Renunció a correr. No iba a correr en este día. La prensa lo llamó loco. Su nación lo llamó traidor. Pero él dijo, mi gloria no está en una medalla, mi gloria está en Cristo. No le importó cómo lo llamaran, ni que la nación se volteara contra él. No tuvo miedo del hombre. Y escuchen, en lugar de correr su prueba favorita el domingo, el día del Señor, lo pusieron en otra prueba. Otro día que se corrían los 400 metros. Una distancia para la que él no estaba entrenado. Y allí, contra toda probabilidad, ganó la medalla de oro y rompió el récord mundial. Pero lo más importante vino después. Porque este hombre dejó toda su fama, toda la gloria, y se fue como misionero a China, donde enseñó en escuelas rurales, predicó el evangelio y en medio de la guerra ayudó a familias pobres. Su vida se caracterizó por la humildad, el servicio y la compasión. Y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, él moriría en un campo de concentración japonés, sirviendo a Cristo hasta el final. Un compañero de prisión más tarde, en este campo,
diría de Eric. Eric no hablaba de sus medallas, porque todos nos gloriamos en algo, todos. Por eso la pregunta no es si te glorías, la pregunta es ¿en qué? ¿En tu éxito? ¿En tu reputación? ¿En tu moralidad? ¿En tu negocio? ¿En tu cuenta de cheques? ¿En tus logros? ¿En tus estudios? ¿En tu familia o en tus hijos? ¿En tu imagen? ¿En tu conocimiento? ¿En tu teología o en tu obediencia? ¿En qué te glorías? Pablo nos está mandando a examinarnos y asegurarnos que sea solo la cruz de Cristo. Porque la cruz destruye toda gloria humana y redefine tu identidad, mi hermano. Piensa en esto. Si mañana perdieras lo que más amas, lo que tú crees que te define, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque si tu identidad se derrumba cuando algo se pierde, algo lo que tú llamas identidad y en lo que te glorías, si eso lo pierdes, entonces tu gloria no es Cristo. Porque la cruz rompe la seducción del mundo. En otras palabras, cuando ves la cruz, el mundo pierde su brillo. Ya no es tu prioridad ganar el mundo con el riesgo de perder tu alma. Porque cuando ves la sangre del cordero inmolado, el aplauso humano es nada. Y cuando ves que a pesar de tu debilidad, tu necedad y nuestras miserias, Cristo nos amó y dio su vida, entonces la aprobación del mundo deja de importarse. Por eso la cruz nos llama a morir, mis hermanos, a morir para vivir, a morir al orgullo, morir a la vanagloria, a la carne, al mundo y vivir para Cristo. Así que pongamos atención en este versículo, porque no es un versículo para admirar en Pablo o en alguien como este corredor. No, mis hermanos. No es nada más para admirarlo, no. Es un versículo para obedecer y para imitar. Es un llamado al creyente. Es un llamado a renunciar a toda gloria falsa y abrazar la única gloria verdadera, la cruz de Cristo. Así que hemos visto la única gloria del cristiano, la cruz. Ahora veamos la verdadera identidad del creyente. La verdadera identidad del creyente. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Pablo llega aquí al corazón de la identidad cristiana después de denunciar la gloria falsa y de exaltar la gloria verdadera de la cruz. Ahora declara cuál es la marca auténtica del pueblo de Dios. La marca auténtica del pueblo de Dios. Él dice la nueva creación. La nueva creación. No dice la circuncisión, ni la incircuncisión, no lo externo, ni lo visible, no lo que impresiona a los hombres, sino lo que Dios hace en el corazón por medio de Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que el hombre usa para definirse queda abolido en Cristo. Solo cuenta lo que Dios crea en ti. Y vean que dice en Cristo Jesús. Esa es la frase clave. Porque la identidad cristiana no nace de la carne, sino de la unión con Cristo. La unión con Cristo. Este privilegio como cristiano, como pueblo adquirido por Dios. Y
Y esta trae muchas implicaciones, porque si esta identidad ha nacido de Cristo, deberíamos de tener un amor por la palabra muy grande, una hambre de la palabra muy grande, una sed de la palabra muy grande. Nos deberían de faltar horas para leer, para meditar, para pasar tiempo con nuestro Salvador, como creyentes. Porque vean que dice en Cristo Jesús. Porque la verdadera identidad, mis hermanos, repito, no es un logro humano, sino que es un milagro divino. Es un milagro divino. No es una reforma moral, sino que es una resurrección espiritual. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es una mejora, es un comienzo. No es un retoque o remodelación, es una recreación, donde se te cambia el corazón viejo de piedra y se te da un nuevo corazón. Por eso Pablo dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Pablo destruye aquí los ídolos del legalismo y del libertinaje, porque ambos se enfocan en lo externo. El legalista dice, mi identidad está en lo que hago. O lo piensa. Mientras que el libertino dice, mi identidad está en lo que no hago. Pero Pablo es como si les dijera, ninguno de los dos vale nada. No se pierdan. No es por obras o por lo que haces o no haces. El puritano Flavel decía, la religión que descansa en lo externo o en las obras es un cadáver sin alma. Dios no mira la piel o lo externo de la religión. Él mira el corazón que ha sido renovado por la cruz de Cristo. Porque solo Cristo salva, mis hermanos. Por eso dice, sino una nueva creación. Aquí está la esencia, mis hermanos, del Evangelio de la Gracia. La marca del pueblo de Dios, que no es un rito, ni una tradición, ni una cultura, ni una apariencia. Escuchen, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una obra divina. Así que la nueva creación es, número uno, un corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Número 2, es una mente nueva. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Número 3, la nueva creación es un espíritu nuevo. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 4, la nueva creación es un deseo nuevo, nuevos afectos. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 5, la nueva creación es una vida nueva. Una vida nueva. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Así que lo que Pablo está diciendo es que la nueva creación es la evidencia de que la cruz no solo te perdonó, sino que te transformó. Una nueva creación de cada uno de nosotros. Y meditando en este corredor, meditando en lo que definió su identidad, no fue su velocidad, no fue su medalla de oro, ni fue su fama olímpica, sino que fue la obra de Cristo en su corazón. Y cuando renunció a correr en domingo, escuchen, no lo hizo por legalismo, sino porque la nueva creación dentro de él amaba más a Cristo que a la gloria humana. Son nuevos afectos. Pones tu mente en las cosas celestiales. Y cuando ganó los 400 metros, no se glorió en su logro, sino en su Señor. Y cuando dejó toda su fama para ir a China, después de haber ganado, y ir a China como misionero, mostró que el mundo le había sido crucificado y él al mundo. Así que este hombre no era simplemente un atleta cristiano, era un hombre hecho nuevo. Un hombre cuya identidad no estaba en la carne, sino en Cristo. Así que, mis hermanos, esta verdad nos confronta con todo aquello en lo que solemos buscar identidad. Tu trabajo, tus logros, tu educación, tu moralidad, tu reputación, tu pasado, tu cultura, tu apariencia, incluso nuestra buena conducta no vale nada delante de Dios, porque lo único que nos define como creyentes es la nueva creación que Cristo produjo. Está bien que seas diligente, pero no olvides tu corazón y que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Porque ser una nueva creación significa que ya no eres lo que hiciste, mis hermanos. Piensen en eso también. Ni lo que te hicieron, ni lo que perdiste, ni lo que temes. Ya no, es una nueva creación. Así que debemos dejar de revolcarnos en el pasado, porque ahora somos lo que Dios hizo en nosotros en Cristo. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y que no se nos olvide que la nueva creación nos libera de la esclavitud de querer impresionar, de aparentar, de demostrar y de compararnos. Porque nuestro valor ya no depende de la carne, sino del Espíritu. Nuestra identidad ya no está en nuestra historia, sino en la obra de Cristo. Y no está ni siquiera en nuestro desempeño o en nuestra carne, sino está en la cruz de Cristo y la nueva creación que hay en nosotros. Así que, mis hermanos, meditemos en eso. Hemos visto el punto número 3, la verdadera identidad del creyente, la nueva creación. Ahora veamos la regla del Evangelio y la bendición de Dios. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Conforme a esta regla, a todos los que anden, a todos los que caminan en esta regla. Pablo acaba de declarar que la verdadera identidad del cristiano es la nueva creación. Y ahora añade algo sorprendente, y es que esa nueva creación tiene una regla, una norma, una línea recta por la cual somos llamados a caminar, a andar. Es un lenguaje que ha traído Pablo, explicándonos que somos llamados a andar en el Espíritu, no en la carne. La palabra regla que usa Canon significa literalmente la vara de medir.
el estándar, la línea recta. Y lo que Pablo está diciendo es que la vida cristiana no se mide por ritos, nuevamente, por ceremonias, sino por la cruz, no por apariencias, sino por la nueva creación. Nos dice que esa regla no es un conjunto de rituales, sino que es el Evangelio mismo. La cruz de Cristo. Cristo crucificado como nuestra única gloria. Versículo 14. Y la nueva creación como nuestra verdadera identidad. Versículo 15. Pablo está diciendo que caminar conforme a esta regla significa vivir una vida donde la gloria de la cruz define tu vida. Y la nueva creación define tu identidad. Y ambas son la regla de vida para el creyente. La gloria de la cruz define mi vida. Y la nueva creación, una nueva criatura, define nuestra identidad. En otras palabras, es una vida donde la carne ya no manda. El mundo ya no seduce. Cristo es todo. Esa es la vida. De otra manera dicho, una vida regulada por el Evangelio. Thomas Watson decía, el Evangelio no solo nos salva, nos gobierna. La cruz no solo nos justifica, nos endereza. Por eso Pablo pronuncia una bendición sobre todos los que caminan conforme a esta regla. Él dice, paz y misericordia sea a ellos. Refiriéndose obviamente a la paz con Dios, a esta nueva relación. Romanos 5:1. A la paz del corazón. Que el mundo no puede dar ni quitar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Pablo agrega a esta bendición misericordia. ¿Por qué agrega misericordia? ¿Qué agrega misericordia? Paz y misericordia. ¿Qué nos está diciendo con estas dos? Con esta bendición, con estas dos palabras. Pablo agrega refiriéndose al amor fiel de Dios. Noten que Pablo bendice a los que andan conforme a esta regla. ¿Por qué? Porque la paz es el descanso del alma y la misericordia es el abrazo de un padre que sigue amando a su hijo. Y ambas son fruto de caminar conforme al Evangelio. Y por eso Pablo agrega, y al Israel de Dios. Es una frase profunda. No se está refiriendo al Israel étnico. No está hablando de ese Israel, sino está refiriéndose al pueblo de Dios definido por la fe, no por la carne. El Israel de Dios, que es el pueblo comprado por la sangre de Cristo, la iglesia regenerada por el Espíritu Santo, la nueva creación formada en Cristo. Como dice Romanos 2:29, el verdadero judío lo es en lo interior y la circuncisión es del corazón. Pablo está diciendo que el Israel de Dios no se define por linaje, sino por la cruz. No es si tienes antepasados judíos, ni mucho menos. Se define por la cruz. Ese es el Israel de Dios. No por ritos, sino por regeneración. No por carne, sino por el Espíritu. Hermanos,
Gálatas nos muestra que el Evangelio es la gracia de Dios actuando para darnos una vida nueva. Pablo está defendiendo el Evangelio de la gracia, porque solo la gracia puede liberarnos del legalismo y también del libertinaje. Y somos una nueva creación en Cristo, y esa nueva identidad forma, mis hermanos, una nueva comunidad guiada por el Espíritu. Por eso Pablo termina hablando de paz y misericordia. Porque donde el Evangelio es recibido, la gracia produce un pueblo nuevo. Un pueblo que vive bajo la regla del Evangelio, y ese es el Israel de Dios. La iglesia de Cristo. Así que ahora, antes de terminar, quiero tomar un tiempo para compartir el Evangelio para quien esté hoy sin Cristo. Este pasaje nos muestra dos caminos. El primero es la falsa gloria del hombre. El hombre que confía en sus rituales, en apariencias y en sus logros, y que comúnmente se apoyan en su moralidad y suelen decir palabras como: yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero mi hermano, mi amigo, nada de eso puede sanar. Toda gloria humana es vacía delante de Dios. Por eso Pablo dice que solo se gloría en la cruz de Cristo, porque solo la cruz puede perdonar tu pecado y reconciliarte con Dios. Solo la cruz. No hay otra forma de estar en paz con Dios. Cristo murió en tu lugar, cargó tu culpa y abrió para ti un camino de paz, un camino de misericordia. Y no te pide que tú te mejores, mi hermano, mi amigo. No te pide que tú te mejores, ni que seas más religioso. No, Él te llama a arrepentirte y a creer y a rendirte y confiar solo en Él. Y escucha que también Pablo dice que en Cristo somos una nueva creación. Y esto significa que Dios no te ofrece un cambio superficial, sino que te ofrece una vida nueva. Tú no puedes nacer de nuevo por tus esfuerzos. Solo Cristo puede darte una nueva vida. Y la Escritura dice que la paz y la misericordia de Dios son para quienes caminen conforme a esta verdad, conforme a esta regla. La salvación es por la cruz y la vida nueva viene de Cristo. Así que hoy Dios te llama a dejar tu confianza y a que vengas a Cristo tal como estás. Él murió por ti, resucitó por ti y puede salvarte hoy. No endurezcas tu corazón y ven a la cruz arrepentido y recibe vida. Y para los niños, children, Andrés, Jacob, Ian, Liam, Mía, Miguelito, Esteban, Isaías, Josías, Lea, Ezra, children. Today we learned something very important from the Bible. Some people in Paul's time wanted to look God on the outside, but their hearts were not close to God. They cared more about showing off than about loving God. But Paul said the only thing he wanted to be proud of was Jesus and the cross. Why? Because Jesus is the one who loves us. The only one who can forgive us and gave us a new life and save us. And when we believe in Jesus, He makes us into a new creation. He gave us a new heart that wants to love Him and follow Him.
And God gives peace and kindness to everyone who trusts in Jesus and follows His way. Kids, Jesus showed us His love on the cross, and He died and rose again so He could take away your sin and give you a new heart. And if you want Jesus to be your Savior and to live in your heart, you can talk to Him right now. You have to repent of your sins. Talk with your parents. Talk with your dad. Ask Him to guide you. You have to repent of your sins and trust in Jesus, and He hears you, and He loves you, and He wants you to belong to Him. Come to Jesus today. Finalmente, para la iglesia, caminar conforme a esta regla significa que tu vida ya no está guiada por la carne, ni por la opinión pública, ni por la presión religiosa, por la necesidad de aprobación, sino por la cruz que te humilla y la nueva creación que te transforma. Significa que tu gloria ya no está en lo que haces, sino en lo que Cristo hizo. Y que tu identidad ya no está en lo que fuiste, sino en lo que Dios te hizo ser. Y que tu seguridad ya no está en tus logros, sino en su misericordia. Y que tu descanso ya no está en tus circunstancias, sino en la paz de Dios. Porque caminar conforme a esta regla es vivir una vida donde Cristo es tu medida, es tu estándar, tu línea recta, tu norte, tu gloria y tu paz. Y a todos los que viven así, Dios promete dos regalos que el mundo no puede fabricar: paz para el corazón y misericordia para el alma. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos a ver. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor. Y venimos agradecidos, Señor, por poder escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados y renovados en nuestra mente por tu Espíritu, Señor. Padre Santo, te pido que tú obres en todas las personas aquí presentes, Señor, y que crezcamos a la medida de tu Hijo, Señor. Padre Santo, obra en tu pueblo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.